A ver esa sonrisa. ¿Cómo era esa foto del puño? Pasa todo, Miquel. Venga, gracias. Gure nesken taldeko entrenatzaile berria aurkezten dugu. Ana Junient, Ana Kataluniarra da. Bera Siguletik dator, Badalonako Sigul taldetik, azkenengo urte terdian bertan izan da entrenatzaile moduan, eta aurretik esperientzia handiko pertsona da emakumezkoen futbolaren munduan, zeren eta Barsako jokalari izan zen, 9 urtetan, eta baita ere 4 urte Sabadellen. Aurretik entrenatzaile moduan Estatu Batuetan izan da, United Football Academy liga formatiboan, eta baita ere Katalunian beste talde batzuk zuzendu ditu, eta Barsarekin ere lana egin du. Berarekin talde tekniko berria dator, talde tekniko hau Noelia Pont, Maria Isabel Quiles, Ismael Mazola eta Jauma Borrerok osatzen dute, eta klubaren izenean ongietorria ematea nahi diogu, eta zorterik onena opa bere ibilbide honetan. Decía que en el día de hoy presentamos a Ana Junient, entrenadora catalana que va a ser la entrenadora del primer equipo femenino. Ana fue jugadora, tiene mucha experiencia, puesto que fue jugadora del Fútbol Club Barcelona durante 9 años y jugó también 4 en el Sabadell. Viene del Sigul de Badalona, donde ha estado en las 2 últimas temporadas, equipo que milita en la Reto Iberdrola, y anteriormente ha tenido mucha experiencia formativa, puesto que ha trabajado tanto en Sacramento como en la Ciudad Deportiva del Barça, y también anteriormente en la United Football Academy de Estados Unidos. Con ella se incorporan varias personas del cuerpo técnico, que son Noelia Pont, María Isabel Quiles, Ismael Mazola y Jauma Borrero. Y nada, en nombre del club, darle la bienvenida, desearle la mayor de las suertes, que será la nuestra, y que afrontemos con ilusión esta segunda temporada en Liga Iberdrola. Y nada, dicho esto, os dejo con la protagonista, os dejo con Ana, para que podáis hacerle las preguntas que estiméis convenientes. Eskerrik asko. Bueno, gracias. La verdad es que estamos muy ilusionados y muy contentos de que el Eibar confiara en nosotras. Como tú bien dices, es un reto importante porque dejaron el listón muy alto, pero también creemos que podemos aportar muchas cosas, y venimos con muchas ganas, mucha ilusión, y evidentemente siempre respetando lo que hicieron el cuerpo técnico anterior, ¿no? Es un proyecto muy ilusionante el que se nos plantea, es un proyecto muy bonito, y la verdad es que para nosotros es un honor estar aquí y defender estos colores. Bueno, nuestro Eibar tenemos muy claro que tenemos que respetar mucho la idiosincrasia del juego del Eibar, ¿no? Pero también le vamos a dar otros matices que traemos nosotros de nuestro estilo de juego, pero siempre no perdiendo la identidad del club, que sabemos que es importante, y además que nosotros respetamos muchísimo, ¿no?
No, conocemos a Keral. Keral es una jugadora que nosotros tuvimos hace 2 años. A Carla Morera, Sara Navarro y alguna más no las conocíamos, no las habíamos tenido, pero también conocemos a Aida Esteva, conocíamos a Arola, son jugadoras catalanas contra las que nos hemos enfrentado, y a muchas jugadoras de Eibar también las conocíamos, porque también nos enfrentamos el año pasado contra ellas, la temporada anterior, y conocemos al equipo. Es un bloque que ha mantenido muchísimas de las jugadoras, a las cuales conocemos y las cuales estamos encantadas de tenerlas en el equipo. Hombre, yo creo que todas las jugadoras que se han ido eran jugadoras importantes, pero también creo que tanto la que llega Elba y las que estamos esperando que lleguen lo serán. También creo que hay un grupo la verdad es que muy bueno. Sobre todo, lo que hemos visto es un grupo muy unido, ¿no? Y eso es muy importante. Pero también tenemos mucho potencial. Entonces, sabemos que siempre que unas jugadoras se van, pues eso se echa en falta, pero también creemos que con lo que hay y con las que vendrán, creemos que vamos a tener un equipo competitivo y que vamos a disfrutar y hacer disfrutar sobre todo a la afición de Armera, ¿no? Noelia todavía no está, no le falta mucho, pero todavía está en fase de recuperación, y lo que también es el año pasado, al perder a Noelia, el equipo se encontraba con una portera del B y una portera del primer equipo. Entonces este año la dirección deportiva ha creído oportuno pues incorporar una jugadora, y más como es Amaya, ¿no? Que es una jugadora que viene cedida de un Atleti, una jugadora con una progresión increíble, y creo que además nos va a sumar muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí salimos reforzadas por el hecho de sumar una jugadora en una posición muy importante como es la portería. Bueno, pues está por definir, ¿no? Ahora mismo estamos en una especie de limbo jurídico, puesto que, bueno, desde junio somos una liga profesional, oficialmente, por declaración del CSD, pero no hay una entidad que se haya constituido como tal, ¿no? Estamos en procesos, están dando reuniones para la constitución de liga profesional, y entiendo que la decisión, a pesar de que la REF haya sacado calendario y normas de competición, la decisión se tiene que adoptar en consenso una vez se constituya esa liga profesional. Y bueno, pues el plazo para constituirla es el mes de agosto, finaliza el mes de agosto, y por tanto, pues bueno, estamos en ello, vamos a correr y vamos a hacer valer pues un poquito la posición de los clubes, ¿no? Una vez que la liga ha pasado a ser profesional. Evidentemente que es notable, pero como no pienso que vamos a estar en esas posiciones, entonces como pienso que vamos a estar más arriba, pues no me quiero preocupar por eso. Creo que vamos a ser un equipo que va a dar mucho que hablar, que va a dar mucha guerra, y que no vamos a estar sufriendo por ahí. Pero sí, evidentemente el que bajen 4 pues es complicado, porque al final de 16 equipos que bajen 4, estamos hablando, sabiendo que tenemos 5 o 6 equipos muy potentes en la zona de arriba, estamos hablando de situaciones que no son las mejores para competir, pero para todos al final. Pero vamos, es que mi idea eso no en la cabeza no lo tengo. ¿Qué quieres decir con casualidad? Pues yo espero que quiera decir mucho, porque además nos está costando mucho que nos den paso, y eso son buenas noticias. Entonces, que seamos 6, y además yo
para mí, que encima de los 3 equipos vascos sean mujeres, que ya es la bomba, quiere decir que aquí, en esta zona de España, pues que se están haciendo las cosas de otra manera, y además que ya seamos 6, pues para mí es un éxito y un logro, porque como te puedes imaginar, como exjugadora que soy y entrenadora, pues lo que quiero es ver todos los banquillos de primera, pues cuantas más mujeres mejor, evidentemente. Sí, desde la marcha de Jon Zabaleta lo que hemos hecho es Jordi Torres, que hasta ahora venía desempeñando funciones técnicas dentro del organigrama, ha pasado a ser secretario técnico y él se está encargando de la parcela deportiva en el área de fútbol femenino. Y bueno, pues próximamente daremos a conocer cómo se completa el organigrama.